Bueno, y María José se acuerda a dónde llegamos. María José no está. María José no está. Y a mí me parece que esto lo leyó María José. Eso también. Hibridación SP3. Yo creo que le faltaba, era hibridación SP2. Bueno, pero Eso antes de también. seguir, sí. Valeria, ¿qué significa esto de hibridación SP3? SP3, a un momento, profesor. ¿Qué significa la S y qué significa P3? ¿No sería la unión de tres orbitales? ¿Tres o cuatro? 4. Cuatro. ¿De dónde salen esos cuatro orbitales? Un S y 3P. Bueno, entonces como Valeria no se acuerda, Valeria va a leer a partir de acá. Adelante, Valeria. Desafortunadamente, Desafortunadamente, la superposición de orbitales atómicos existentes, sp, etcétera, no es suficiente para explicar algunas de las geometrías moleculares y de enlace que se observan. Considere el átomo de carbono en la molécula del metano, CH4. Un átomo de carbono aislado tiene una molécula electrónica de un S2, 2S2, 2P2, lo que significa que tiene dos electrones desapareados en sus orbitales 2p, como se muestra a continuación. De acuerdo con la descripción de la teoría del enlace de valencia hasta ahora, se esperaría que el carbono forme solo dos enlaces, correspondientes a sus dos electrones no apareados. Sin embargo, el metano es una molécula común y estable que contiene cuatro enlaces CH equivalentes. Una forma de explicar esto podría ser promover uno de los electrones 2s al orbital 2p vacío. Ahora son posibles cuatro enlaces. La promoción del electrón cuesta una pequeña cantidad de energía, pero recuerde que el proceso de formación de enlaces va acompañado de una disminución de energía. Los dos enlaces adicionales que ahora se pueden formar dan como resultado una menor energía general y por lo tanto una... no, pero un momentico, y acá se entiende de dónde viene el SP3. Sí. Bueno, a ver, relacionen SP3 con ese dibujo, ¿cómo sería? ¿Cuál es la S y cuál es 3P? O P a la 3. Ese es el primer cuadrito. Y el P3 sería donde se encuentran los tres electrones. Correcto. Este número 3 lo que nos está diciendo es que hay tres cuadritos. O sea que corresponden al orbital P, que es PX, PY y PZ. Y la S simplemente se refiere al orbital S. Bueno, sigamos, Valeria. El número de enlaces ahora es correcto, pero la geometría es incorrecta. Los tres orbitales P, PX, PY y PZ están orientados en ángulos de 90 grados entre sí. Sin embargo, como vimos en nuestra discusión de la teoría repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, el ángulo de enlace HCH como vimos, no, perdón, el ángulo de enlace HCH observado en la molécula tetraédrica
de CH4 es en realidad de 109.5 grados. Por lo tanto, la molécula de metano no se puede representar adecuadamente mediante la simple superposición de los orbitales 2s y 2p del carbono con los orbitales 1s de cada átomo de hidrógeno. Adelante. Para explicar el enlace en el metano, es necesario introducir el concepto de hibridación y orbitales atómicos híbridos. La hibridación es la mezcla de orbitales atómicos en un átomo para producir un conjunto de orbitales híbridos. Cuando se produce la hibridación, se mezclan orbitales no equivalentes. Por ejemplo, los orbitales s y p pueden hibridar, pero los orbitales p no pueden hibridar solo con otros orbitales p. Los orbitales híbridos son los orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan en preparación para la formación de enlaces. En el caso actual del carbono, el orbital 2s se hibrida con los tres orbitales 2p para formar un conjunto de 4 orbitales híbridos, llamados híbridos sp3. Entonces aquí lo que nos quiere decir es que esos 4 orbitales, que es un S y 3P, son equivalentes. O sea, tienen como la misma energía y todos tienen un electrón. Bueno, sigamos. Y esto lo leíste, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí, no, esa última parte no. Los híbridos sp3 son todos equivalentes, entre sí. Espacialmente, los orbitales híbridos apuntan hacia las 4 esquinas de un tetraedro. Bueno, y aquí está el dibujo. Y se entiende de dónde viene el tetraedro. Valery. Sí, profesor. O sea, creo que sí. Sí, sí, Debido a la dirección. perdón, estos 4 cuadritos que están aquí con cada uno con un electrón vienen siendo aquí los azules, los verdes o los rojos. ¿Cómo? O sea, estos electrones que forman el orbital híbrido sp3, ¿dónde están acá representados en este dibujo? No son los rojos. Sí, correcto, serían estos 4 de aquí. Y cuando tú los unes, forman un tetraedro. Bueno, adelante. Bueno, el proceso de hibridación sp3 es la mezcla de un orbital s con un conjunto de 3 orbitales p para formar un conjunto de 4 orbitales híbridos sp3. Cada lóbulo grande de los orbitales híbridos apunta a una esquina de un tetraedro. El lóbulo grande de cada uno de los orbitales híbridos sp3 luego se superpone con los orbitales 1s normales sin hibridar en cada átomo de hidrógeno para formar la molécula de metano tetraédrica. Otro ejemplo de hibridación sp3 ocurre en la molécula del amoníaco, NH3. La geometría del dominio de electrones del amoníaco también es tetraédrica, lo que significa que hay 4 grupos de electrones alrededor del átomo de nitrógeno central. Sin embargo, a diferencia del metano, uno de esos grupos de electrones es un par no enlazante. La geometría molecular resultante es piramidal trigonal, al igual que en el átomo de carbono. El proceso de hibridación comienza como una promoción de un electrón 2s a un orbital 2p, seguido de la hibridación para formar un conjunto de 4 híbridos sp3. En este caso, uno de los orbitales híbridos ya contiene un par de electrones, dejando solo 3 orbitales medio llenos disponibles para formar enlaces covalentes con 3 átomos de hidrógeno. La Listo, molécula... esa sería no, eso sería en el nitrógeno también se tiende a formar un tetraedro, sino que de los vértices del tetraedro lo ocupan 2 electrones libres. Bueno, sigamos.
La molécula de amoníaco piramidal trigonal también resulta de la hibridación sp3 del átomo central, que es el nitrógeno. De los 4 grupos de electrones que rodean el átomo de nitrógeno, 3 forman enlaces covalentes simples con los átomos de hidrógeno, mientras que un grupo es un par solitario. Los ejemplos de metano y amoníaco ilustran la conexión entre la hibridación orbital y el modelo de repulsión de par de electrones de la capa de valencia. La geometría del dominio de electrones predicha por este modelo, conduce directamente al tipo de orbitales híbridos que deben formarse para adaptarse a esa geometría. Tanto el metano como el amoníaco tienen geometrías de dominio de electrones tetraédricos y por lo tanto ambos experimentan hibridación sp3. Del mismo modo, la molécula del agua con forma doblada H2O también implica la formación de híbridos sp3 en el átomo de oxígeno. En este caso, sin embargo, hay 2 orbitales híbridos que tienen pares solitarios y 2 que se unen a los átomos de hidrógeno, debido a que la geometría del dominio de electrones para H2O es tetraédrica. La hibridación es sp3. Una pregunta, o sea que si yo veo un tetraedro, una molécula que tiende a formar un tetraedro, yo enseguida puedo decir que la hibridación es sp3. Sí. Bueno, entonces acá vamos a... Tengo una pregunta, a ver. Y después de Valeria sigue María Gabriela. Bueno, entonces ya para terminar, Valeria. Aquí yo tengo esta molécula que se llama, ¿cómo se llama? De casualidad, ¿sabes el nombre? No, señor. Valeria, esto es una cetona que contiene 3 carbonos, o sea que si contiene 3 carbonos sería prop. ¿Recuerda la terminación para las cetonas? Sería propanona. Propanona. Entonces, Valeria, mira, aquí voy a colocar varios números. Este carbono que es 1, este carbono es 2 y este carbono es 3. ¿Cuáles de esos 3 carbonos tiene hibridación sp3? Te voy a dar 30 segundos para que vayas pensando. El 2. Este carbono tiene hibridación sp3. ¿Están de acuerdo con Valeria? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Valeria, entonces, un momentico, Valeria, regresamos a la última pregunta que yo te hice. Mira, un tetraedro indica hibridación sp3, me dijiste que sí. ¿Qué significa tetraedro? ¿Qué significa la palabra tetra? A ver, en ruso, te lo voy a escribir aquí en ruso. ¿Quién entiende el ruso? Perdón, es que no estoy compartiendo la pantalla, ahora sí. ¿Quién reconoce este número en ruso? 4. Bueno, entonces regresemos al dibujo, Valeria. ¿Estás segura de que el carbono 2 tiene hibridación sp3? Acabamos de decir que tetraedro significa 4. 4 cosas alrededor.
y yo solamente veo 3. Veo un enlace simple, otro enlace simple y un enlace doble. No puede ser hibridación sp3. Entonces sería el carbono 3 o el 1. No, pero entonces, ¿cuál? ¿El 3 o el 1? Pero es que los dos tienen los mismos enlaces. Entonces el 3 y el 1. ¿Sí entiendes por qué, Valeria? ¿Cuántos Sí. enlaces tiene el carbono? ¿El cuál de los 3? El 1 y el 3. Ah, tienen 4. Son 4 enlaces simples, ¿cierto? Eso tiene que ser hibridación sp3. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Bueno, cuidado se le olvida porque ahorita te pregunto de nuevo. Bueno, sigue María Gabriela, sí está. No vino. No, profe, no está. Freider, tampoco. Sí, 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 sí. Sí estoy. Ahorita presente. Juan Sebastián Mendoza. No, profe, Freire está Profe, presente. estoy aquí. Juan Sebastián ya se acabó Ya de ir. sé. Profe, Freire está aquí. No, ya. Pasando listas, seguro. A ver. Juan Mendoza se Ya retiró. desde acá. Chelsea. Presente. María. Presente. El joven alto. No está. Aquí presente. Sí estoy. Edward. Alex. Presente. Daniela Castellanos. Presente. Juan Castro. Presente. Ernesto. Presente. Marta. Presente. Adriana Carolina. Presente. Nicole. Presente. Ah, hoy sí está Nicole. Esteban. Presente. Ashley. No vino. Elkin. No vino. Presente. Nora. Presente. Aquí está el profesor. El computador está listo. Elkin, sí vino. Shari. Sí, profesor, aquí estoy. Lo que pasa es que no puedo responder. Ah, bueno, listo, no hay problema. Shari. Presente. Sarai. Presente. María José, no está. Está haciendo una vuelta. Eliana. Presente, profesor. Kenneth. No vino. No vino. Se le fue la luz. Jugando play. Jugando play. Bueno, ¿quiénes no están? Maga, o sea, María Gabriela. Kenneth. Y María José. Entonces acá, ¿quién sigue después de María Gabriela? Raider. Sí, profe. Bueno, Freider. Sigamos con hibridación sp2. Adelante, Freider.
Bueno, se predice que el trifluoruro de boro, BF3, tiene una geometría plana trigonal por RPSB. Primero, un electrón 2s emparejado se promueve a un orbital 2p vacío. A esto le sigue la hibridación de los tres orbitales ocupados para formar un conjunto de tres híbridos sp2, dejando el orbital 2pz sin hibridar. La elección de que orbital p se debe dejar sin hibridar es arbitraria, pero 2pz se elige convencionalmente en el caso de híbridos sp2. La geometría de los orbitales híbridos sp2 es trigonal plana, con el lóbulo grande de cada orbital apuntando hacia una esquina de un triángulo equilátero. El ángulo entre dos de los lóbulos orbitales híbridos es 120 grados. Cada uno puede unirse a un orbital 2p de un átomo de flúor para formar la molécula BF3 planar trigonal. Raider, tú sí puedes relacionar estos cuadritos de acá con el dibujo. Esos tres electrones corresponden a qué parte del dibujo. O sea, ¿a cuál gráfica la que está mostrando ahí? O sea, aquí nos están diciendo que viene siendo la hibridación sp2, que significa un orbital S se une con 2p, ¿cierto? Sí. Eso que está aquí representado con cuadritos. ¿Cómo sería en este dibujo donde aparecen los orbitales, la forma de los orbitales? ¿En cuál está representado? En el de abajo, ¿no? O sea, será esto. Esta es la representación, o este. No, el de abajo. O sea, lo que está en rojo. Sí. Correcto. Esos tres electrones son estos tres que están acá. Que cuando tú los unes, ¿qué forman? Un planar trigonal. Correcto. Bueno, sigamos leyendo. El proceso de hibridación sp2 implica la mezcla de un orbital s con un conjunto de dos orbitales p, px y py, para formar un conjunto de tres orbitales híbridos sp2. Cada lóbulo grande de los orbitales híbridos apunta a una esquina de un triángulo. Otras moléculas con una geometría de dominio de electrones planar trigonal también forman orbitales híbridos sp2. Por ejemplo, la geometría del dominio de electrones del ozono, O3, es trigonal plana, aunque la presencia de un par solitario en el átomo de oxígeno central hace que la geometría molecular se doble. La hibridación del átomo de O central del ozono es sp2. Bueno, Freider, entonces para terminar, vamos a hacerte una pregunta así como la que le hice a Valeria. Bueno, primero, qué tipo de molécula sería esta? Cetona, aldehído. No sé. Este grupo tiene un nombre y este tiene otro nombre. Pero digamos que este es el principal. Entonces, ¿Tú sabes lo que son las proteínas, Freider? ¿Qué son las proteínas? ¿sabes qué? No eran las moléculas que tenían un enlace, o sea, formadas por aminoácidos. Excelente, ya acabas de decir la palabra aminoácido. ¿Sí entiendes por qué esa molécula que está ahí es un aminoácido? Okay. ¿Dónde está la parte amino y dónde está la parte ácida? Amino, la parte que te mostró la de la izquierda.
donde está el nitrógeno, ¿cierto? Sí. Y la parte ácida, La arriba a la derecha. todo esto es el Entonces, ácido. Bueno, entonces mira, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá con Valeria. Voy a ponerle, este es el átomo 1, este átomo es 2, este átomo es 3. ¿Cuál de esos 3 átomos tiene hibridación sp2? el átomo 1. ¿Están de acuerdo con Freider? El nitrógeno es el que tiene hibridación sp2. ¿No es el 3? Profesor, ¿no es el 3? ¿Quién dijo 3? Shari. Sí, señor. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Freider o Shari? Shari. Profesor, le apoyo a Chari porque si diríamos que es el 1, estaríamos diciendo que es básicamente un SP3 también. Y el 3 es el que tiene las características de un SP2, que es enlace doble. Profesor, es que también tenemos que tener en Correcto. cuenta que normalmente el SP2 tiene enlace doble. Entonces, Sí. Y lo que les dije ahorita, si es sp3, tiene que estar relacionado con el número 4, ¿cierto? ¿Qué cosas tiene el nitrógeno alrededor que suman 4? 3 enlaces simples y un par de Es exactamente. 3 enlaces simples y un par de electrones no par no enlazantes. enlazados. Lo mismo ocurre con el átomo 3. Tiene 2 enlaces simples y uno doble. Eso del doble se cuenta como una sola cosa, o sea, como un dominio. Usted tiene 3 cosas alrededor. El 2 tiene 4 cosas alrededor, 4 enlaces. O sea que el 1 sería sp3, ¿cierto? El 2 sería sp3 también. y el 3 sería sp2. 2. Correcto. Y sí, a mí me confundió, profe, lo del enlace doble que contaba como 1. Pero sí tiene claro que si es SP2 está relacionado con el 3. Serían 3 Y enlaces. exacto, el enlace doble en esos casos se toma como una sola cosa. Lo mismo el enlace triple. Ok. Bueno, ¿quién sigue después de Freider? Yo. Juan Sebastián Mendoza. Juan Sebastián, y el último tipo de hibridación es el SP. Adelante. Se predice que una molécula de hidruro de berilio es lineal por la teoría de RPCB. El átomo de berilio contiene solo pares de electrones, por lo que también debe someter a hibridación. Uno de los electrones 2s se promueve primero a un orbital 2p vacío. Los orbitales ocupados se hibridan y el resultado es un par de orbitales híbridos sp. Los 2 orbitales p restantes, elegidos arbitrariamente para ser py y pz, no se hibridan y permanecen desocupados. Bueno, mira, la misma pregunta que le hice a Freider y a Valeria. Aquí están estos cuadritos indican la hibridación. ¿Y dónde aparece eso en el dibujo? ¿Podría identificarlo? O sea, ¿dónde están esos 2 electrones que forman la hibridación sp? ¿Dónde están aquí representados? En el segundo, en el rojo. O sea, estos 2. Sí. Y cuando se unen, ¿qué forma geométrica forman? Lineal. Lineal. Bueno, adelante. Sigue leyendo. La geometría de los orbitales híbridos sp es lineal, con los lóbulos grandes de los dos orbitales apuntando en direcciones opuestas a lo largo de un eje definido, arbitrariamente como el eje X. Cada uno puede unirse con un orbital 1s de un átomo de hidrógeno para formar la molécula lineal de
de hidróxido de berilio. No, eso es realmente hidruro de berilio. Hidruro, así. Adelante. El proceso de hibridación sp implica la mezcla de un orbital s con un solo orbital p, convencionalmente el orbital px, para formar un conjunto de dos híbridos sp. Los dos lóbulos de los híbridos sp apuntan en direcciones opuestas para producir una molécula lineal. Otras moléculas cuya geometría de dominio de electrones es lineal y para las que es necesaria la hibridación también forma orbitales híbridos sp. Los ejemplos incluyen dióxido de carbono y No, termina de leer ya el último pedacito. bueno, es que se dice como, cabe señalar que las moléculas con geometría de electrones triagonales bipiramidales u octaédricos forman diferentes tipos de híbridos que también involucran la participación de uno o más orbitales d. Sin embargo, aquí no consideramos estos tipos de orbitales híbridos. Bueno, antes de leer esto, yo acá les puse en el trabajo de clase, creo que se llama. Les puse una actividad. Juan, ¿qué hay que hacer? ¿Podrías explicar? Un momentico ya. Aquí lo estoy mostrando. ¿Qué hay que hacer en esta actividad? El primer punto nos dicen que identificar los tipos de hibridación en los átomos marcados de A, B, C y D. O sea, mira a cuál tipo de hibridación pertenece cada uno. Bueno, y ahí tengo un pequeño error estoy indicando el oxígeno, pero realmente es el carbono. Vamos a colocar la respuesta. En el caso de A. Pero no el oxígeno, sino el carbono. ¿Qué tipo de hibridación tiene A? SP2. SP2. Sí, voy a colocar aquí el carbono, porque es que ahí tuve un pequeño error. El carbono es SP2. Y B, aquí sí es el oxígeno, en la letra B, sí es el oxígeno. SP3. Correcto. Y si seguimos, la letra C. ¿Qué tipo de hibridación es la letra C? SP2. 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 ¿No es SP? SP, profe. Entonces, ¿SP o SP2? SP2 no podría SP. ser porque SP2 tendría que tener tres cosas alrededor, ¿no? Correcto. Como apenas hay dos cosas, acuérdense, los enlaces dobles se toman como una sola cosa, apenas tiene dos dominios alrededor. Eso significa SP. Y finalmente la letra D. SP2. SP2. Correcto. Bueno, esa será la respuesta al primer punto. Freider no, Juan, ¿qué hay que hacer en el segundo? Identifica la interferencia constructiva y destructiva en los orbitales moleculares. ¿Tú sí recuerdas lo que es eso? Interferencia. Vamos a recordar, a ver. Juan, interferencia es cuando estamos hablando de ondas. Por ejemplo, si yo tengo esta onda y la sumo con una que es igualita, ¿cuál es el resultado? Constructiva. Entonces, la amplitud es mayor, ¿cierto? Algo así. Sí. En el caso de orbitales, mira, yo dibujo aquí un orbital P.
y aquí otro orbital P. El signo más es como decir la amplitud positiva, el signo menos la amplitud negativa. Ahí tengo un pequeño error. Es menos. Entonces, miren, si estos dos lóbulos se unen y ambos son positivos, ¿cómo queda al sumarse? Un positivo grande en la mitad y dos negativos a los lados, ¿no? Exactamente, algo así, miren. Acá en los extremos negativo y en la mitad uno positivo grande. ¿Por qué? Porque esta interferencia es constructiva, ambos son positivos. Pero ¿qué pasa si yo tengo un orbital P? Digamos, aquí coloco más. Pero el que está al lado es menos más. Al yo sumarlo, ¿qué obtengo? Esto sería interferencia destructiva. ¿Cómo que qué quedaría en la mitad? Nada por decir un punto. Sí, entonces digamos que no queda nada. A veces igual lo representan como algo, no sé. Entonces eso es lo que hay que hacer. Juan, ¿se entiende lo que hay que hacer en ese punto? Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer en el siguiente? ¿Qué tipo de hibridación se obtiene? Ya eso lo deberían saber. Y acá en el siguiente. Eso no lo mencionamos. Tienen que acordarse de los enlaces sigma y pi. Bueno, Juan, ¿cuántos minutos necesita? Voy a compartirle el enlace en el chat. Ya llegó María José. Para Sí, quitarle profe. la ausencia. Sí. Bueno, Juan, ¿cuánto tiempo necesita? 2 minutos. 5 minutos. No, vamos a darle más tiempo. 10 minutos. 15. No, tampoco tanto. 10 minutos. Aproximadamente a las 3:20 revisamos. Se fue. No, aquí estoy. Bueno, María, identifica los tipos de Eh, enlace A y B. Bueno, profesor, yo coloqué que el tipo de enlace A era sigma porque, bueno, sabemos que el enlace sigma, o sea, es longitudinal, eh, o sea, cuando se presenta la superposición, y el pi es, o sea, se presenta en regiones paralelas, entonces, por eso, entonces el otro es pi. Correcto. El enlace sigma siempre es longitudinal y el enlace pi es paralelo. Bueno, María, y aquí el último punto. ¿Qué tipo de hibridación se obtiene? Profesor, yo coloqué hibridación SP2 porque, bueno, o sea, esa se da cuando se mezcla un orbital S, que sería el que está arriba como de la bolita rosadita, con dos orbitales P, pues, o sea, formando así el orbital SP2. Correcto. Listo. No sé, María, ¿ese tema se ve todavía enredado o ya se aclaró un poco? Profesor, yo digo que se aclaró un poco más. Bueno, entonces, María, ayúdame a leer ya la última parte, mira, y terminamos por hoy. ¿Qué es lo que falta? Aquí donde dice hibridación en moléculas con enlaces dobles o triples. Hibridación en moléculas con enlaces dobles o triples. El modelo de hibridación ayuda a explicar las moléculas con enlaces dobles o triples.
Considere la molécula de eteno, C2H4, que contiene un enlace covalente doble entre los dos átomos de carbono y enlace simple entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. Toda la molécula es plana. Como se puede ver en la figura anterior, la geometría del dominio de electrones alrededor de cada átomo de carbono es trigonal plana, que corresponde a la hibridación sp2. Anteriormente vimos que el carbono se sometía a hibridación sp3 en una molécula de CH4. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Como se ve a continuación, la promoción de electrones es la misma, pero la hibridación ocurre solo entre el orbital s único y dos de los tres orbitales p. Esto genera un conjunto de tres híbridos sp2 junto con un orbital de 2pz sin hibridar. Cada orbital contiene un electrón y es capaz de formar un enlace covalente. Bueno, ahí aparece el diagrama, ya habíamos visto algo parecido. ¿Qué sigue? Los tres orbitales híbridos sp2 se encuentran en un plano, mientras que el orbital 2pz sin hibridar está orientado perpendicularmente a ese plano. La unión en C2H4 se explica a continuación. Uno de los tres híbridos sp2 forma un enlace al superponerse con el orbital híbrido idéntico al otro átomo de carbono. Los dos orbitales híbridos restantes de los enlaces se superponen con el orbital 1s de un átomo de hidrógeno. Finalmente, los orbitales 2pz en cada átomo de carbono forman otro enlace al superponerse entre sí lateralmente. Es necesario distinguir entre los dos tipos de enlaces covalentes en una molécula de CH4. Un enlace sigma, es un enlace formado por la superposición de orbitales de un extremo a otro, con la densidad de electrones concentrada entre los núcleos de los átomos de enlace. Un enlace pi es un enlace formado por la superposición de orbitales en paralelo, con la densidad de electrones concentrada por encima y por debajo del plano de los núcleos de los átomos de enlace. La figura siguiente muestra los dos tipos de unión en C2H4. Los orbitales híbridos sp2 son naranjas y el orbital pz es verde. Cada átomo de carbono con sus orbitales híbridos forma tres enlaces sigma. El enlace pi es el segundo enlace del doble enlace entre los átomos de carbono y se muestra como un lóbulo azul alargado que se extiende tanto por encima como por debajo del plano de la molécula, que contiene los 6 átomos y todos los enlaces sigma. Bueno, aquí según el dibujo sí se entiende por qué el sigma es longitudinal y el pi es paralelo. María, por ejemplo, aquí en el segundo dibujo, ¿qué es lo que ocurre? Nos está mostrando un enlace sigma y un enlace pi. Entonces, vemos que el enlace sigma se encuentra, de manera longitudinal y el enlace pi se encuentra, paralelo uno del otro. Entonces, lo que ocurre acá en lo que yo marqué, en lo que yo encerré, es que estos dos orbitales que están paralelos se suman. O sea que lo que hacemos es que los unimos. Es por eso que queda más o menos así como aparece en el dibujo de la derecha. Suman los dos, quedan unidos. Y entonces acá también lo mismo, aquí estos quedan unidos. Sobre todo si, como hicimos ahorita, el ejemplo de ahorita, si tienen el mismo signo, se suman, porque si no se cancelan. Bueno, adelante, lo que sigue. La molécula de C2H4 contiene 5 enlaces sigma y un enlace pi. Los enlaces sigma se forman mediante una superposición directa de orbitales de enlace, mientras que un enlace pi se forma mediante una superposición de lado a lado de orbitales p sin hibridar. En una estructura de punto electrón de Lewis convencional, un doble enlace se muestra como dos líneas entre los átomos, como en carbono con enlace doble. Sin embargo, es importante darse cuenta de que los dos vínculos son diferentes. Uno es en enlace sigma, mientras que el otro es un enlace pi.
C2H2 es una molécula lineal con un triple enlace entre los dos átomos de carbono. Dado que cada átomo de carbono está unido a otros dos átomos y no tiene pares solitarios, la hibridación de cada carbono es sp. Nuevamente, la promoción de un electrón en el átomo de carbono ocurre de la misma manera. Sin embargo, la hibridación ahora involucra solo los orbitales 2s y el orbital 2px, dejando los orbitales 2py y 2pz sin hibridar. Bueno, eso ya lo habíamos explicado. Pero un momentico. Vamos a volarnos ese pedazo ahí. ¿Podría explicar acá el dibujo? O sea, nos está mostrando la hibridación, el enlace pi, cómo se forma. Entonces, pues vemos que, o sea, o sea, es como si se cancelara. Yo sé que aquí es difícil representar los dos enlaces pi, porque esto en una página es difícil representar algo tridimensional. Pero sí se entiende de dónde salen los dos enlaces pi, los que son paralelos. Sí. Sí, porque si te das cuenta, estos dos orbitales, hay uno que es, digamos que está en el eje Y, digamos que está en el eje Y, y el otro está en el eje Z, por ejemplo. Esos son los que tienen la misma dirección, son los que forman enlaces paralelos. Bueno, mira, ya, María, ya para terminar, vamos a leer el resumen. Bueno, resumen. La teoría del enlace de valencia describe la formación de enlaces covalentes en términos de superposición de orbitales atómicos ocupados individualmente. La hibridación de orbitales atómicos no equivalentes es necesaria para predecir correctamente la unión y las geometrías moleculares de muchas moléculas. Los tipos de orbitales híbridos que se forman en el átomo central están dictados por la geometría del dominio de electrones. Los enlaces sigma están formados por la superposición de un extremo a otro de los orbitales de enlace. Los enlaces pi están formados por la superposición de lado a lado de los orbitales p. Los enlaces simples son normalmente enlaces sigma. Un enlace doble o triple consta de un enlace sigma y uno o dos enlaces pi. Los orbitales atómicos de diferentes átomos se superponen para formar orbitales moleculares. Bueno, María, eso fue todo por hoy. ¿Qué te toca hacer? Ya, no tiene más clase hoy. Sí, ahora tenemos biología. Biología. Bueno, María, voy a despedir la clase. Bueno, hasta luego. Hasta luego.